Vimos ahí un poco el broche de oro con esta parábola. Es una elección pensando en el impacto histórico, esto a los 40 años de democracia. Escuchábamos a algunos candidatos locales también contando, bueno, acá venía a votar, acá vine a acompañar por primera vez a mi papá en el 83 y ahora estoy votando en la misma escuela. Es una elección también atravesada por muchas cuestiones simbólicas de ese tipo. El María Auxiliadora nos agrega Diego Cisternas, que se llama el colegio al que se estaba haciendo, oriundo él de Río Gallegos, al que estaba haciendo referencia Cristina, que tenía, bueno, todas esas connotaciones como espacio de cierres de campañas, como un lugar en el que habitaban. Y sí, efectivamente parecería que ya los pasos por las urnas de gente a la que tenés en la boleta estarían concluyendo. Igual mucha gente todavía acercándose a las escuelas y mucho de elección todavía por transcurrir. Recién son las 2:30 de la tarde. Los que todavía no fueron, recomendamos nuevamente entrar a padrón.gov.ar para fijarse el número de mesa y el número de orden, ¿no? Para que quienes estén ahí justamente en las escuelas donde les toquen no tengan que estar buscando entre todos los papeles a qué mesa y qué orden tienen. Así que esta es una recomendación para quienes están por ir a votar. Quienes votan por primera vez también son algunos jóvenes entre 16 y 18 años. Estamos con Amparo Cribos, que estuvo ahí sacando un poco de testimonios de quienes votan por primera vez. Ampi, ¿estás ahí? Pablo, sí, así es. Ahí está. Sí, estoy por acá, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿cómo va? Qué bueno, qué bueno. Sí, así es. Mirá, para tener un poco de data, para recordar un poco de esto del voto joven, o sea, si bien es un voto no obligatorio, es decir, no es que es optativo, sino que no es obligatorio, en caso de que no concurran a los comicios, quienes tienen entre 16 y 18 años no tienen que hacer esa justificación y pagar esa multa a la ley del voto joven. Se sancionó en 2012, pero sí concentra una gran cantidad de gente y particularmente en la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar 308.200 jóvenes, es decir, de todos los que están habilitados a nivel nacional, en provincia de Buenos Aires se concentra el 40% de los jóvenes que pueden votar por primera vez en esta elección PASO. Sí, además tiene la particularidad que si no votan en estas PASO y después lo quieren hacer en los generales, lo pueden hacer sin ningún problema, pero como contabas, estuve recolectando ahí algunos testimonios de distintos jóvenes que particularmente en la ciudad de La Plata, digo, el espíritu joven está relacionado siempre a los colegios de nuestra ciudad, a la juntada, a las movidas y distintas instancias que fueron organizando, así que si les parece, primero vamos a escuchar lo que nos contaba Magali, una estudiante de una escuela de Tolosa. Hola, soy Magalí, tengo 17 años, vivo en el barrio de Tolosa, voy a la escuela media 11. Me parece importante ir a votar porque es un derecho de todos los ciudadanos ir a votar. No hago diferencia entre las PASO y las generales, para mí las dos cosas son importantes. En su mayoría, mis amigos, algunos que otros, no van a ir a votar, otros sí, y muchos conocidos sí van a ir a votar. Sí conozco y las propuestas de las personas que se están postulando. Para mí TikTok fue muy importante porque por ahí yo escuchaba sus propuestas y también por las noticias, por los noticieros, pero fue una herramienta muy importante. Mirá qué dato que tira ahí, ¿no? Respecto a TikTok. Lo decía, sí. Claro, decía, porque les consultaba, bueno, ¿por dónde se enteraron de las propuestas de los candidatos, lo que tenían? Y durante esta campaña sí hemos visto mucho candidato abriéndose su cuenta de TikTok, sumándose a hacer algún challenge, un desafío, que daba un poco como de vergüenza ajena a veces, mucho, si me atrevo a decir, pero lo cierto es que al menos la gran mayoría de jóvenes que estuve consultando destacaron el lugar de TikTok como un lugar en el cual se enteraban o al menos tenían en vista algo de lo que proponen los candidatos de esta elección. Bien, y ahí es donde uno que por ahí dice, mirá haciendo estas monigotadas, no, claro, es estratégico hacerlas y si te da vergüenza, dedícate a otra cosa.
Sería un poco la conclusión que nos confirma acá esta joven. Pero ahora, si les parece, vamos a escuchar a Mateo, que hablaba de lo que les preocupa a los jóvenes y los que cree que tienen que tener en cuenta para esta elección. Dale. Es muy importante y vital para nosotros tener una juventud que vote, que esté presente, porque es la única, porque somos el presente y también vamos a ser el futuro. Así que... Estas preocupaciones que decís, ¿cuáles son? 3 puntos fundamentales que tiene que tener en cuenta el próximo intendente de La Plata. Bueno, más preocupación por centros culturales, también por las viviendas, o sea, el alquiler. En algún momento nosotros vamos a pasar a la facultad y eso es algo muy vital. Los puntos verdes, siempre es importante tener un espacio verde para poder estar y estar recreativamente, y bueno, el presupuesto para la educación toda la vida. Bien, ahí teníamos entonces un poco las preocupaciones de los jóvenes. Mateo Cibes, él es estudiante del Colegio Normal 2 de acá de la ciudad de La Plata, participa del Centro de Estudiantes y son particularmente aquellos jóvenes que son protagonistas de las noticias de todos los días, que se escuchan en la mañana informativa de la radio, que hacen los cortes por presupuesto para educación, porque no tienen agua en la escuela, porque necesitan alguna reparación edilicia, así que ponía al presupuesto para la educación como una de las prioridades. Y lo mismo contaba Lucio, a quien vamos a escuchar ahora. Los jóvenes hoy en día tienen que tener presente la situación actual que está pasando el país, tienen que tener presente lo que está sucediendo en cuanto a economía, lo que está sucediendo en cuanto a diversidades, lo que está sucediendo en cuanto a pobreza, todo el conflicto climático, todos los conflictos de los que los jóvenes sabemos mucho más que cualquier otro político que sigue ejerciendo un cargo público desde hace como 20 años o tal vez más. Nosotros creemos que el cambio realmente está en la juventud y creemos que el cambio está en mirar hacia nuestro pasado y ver cuáles fueron nuestros errores y poder corregirlos. Y también en mirar la política desde un lado independiente, pero no desde un punto apolítico, sino que integrar a todos los espacios políticos para poder generar una nueva idea que ayude al conjunto. Muy bien, Ampi. Pedía pista ahí. Lucio particularmente es del Colegio Nacional de acá de nuestra ciudad y estuvo organizando en conjunto con otros estudiantes, si recuerdan, ese debate de precandidatos a intendente, sí. Donde le dieron la posibilidad de que los 700 alumnos que son del quinto y último año del Colegio Nacional puedan escuchar las propuestas. Les digo que recorriendo un poco la gente que estaba en ese debate, la mayoría de los jóvenes que tenía muchas ganas de votar, iba a hacerlo, se había definido por hacerlo, ahora no tenía bien en claro cómo lo iba a hacer, es decir, cómo ejercer su voto en términos de las diferentes categorías, si podían cortar boleta, qué podían elegir, estaban indecisos respecto a qué se puede elegir y a dónde direccionar su voto. De este último también nos cuenta Wenceslao, el último testimonio que escuchamos. Sí, voy a ir a votar. ¿Cómo lo decidiste? Más que nada por obligación, por mi familia. Tu familia te dijeron, claro, que tenés que ir a votar. ¿Te dijeron también qué tenés que votar o lo estás pensando? Y me dijeron qué votar, pero lo estoy pensando yo. ¿Cómo te informas de la política? ¿Por TikTok, por la tele, por redes sociales? ¿Conocés a los candidatos, por ejemplo? Sí, me entero más que nada por TikTok y también lo hablamos en la escuela. ¿En la escuela en qué materia? Y en periodismo y en política. ¿Y de qué hablan? Y de cómo hacen los candidatos, cómo haces para presentarte y lo que propone cada partido. ¿Tenés decidido tu voto o lo vas a decidir ahí en el cuarto oscuro? Ya lo tengo decidido. Ya lo tenés decidido. ¿Votás lo mismo que en tu casa o votás otra cosa? Lo mismo que en mi casa. Lo mismo que en tu casa. ¿De tus amigos, amigas, conocidos, compañeros, compañeras del colegio, van a ir a votar o no? O, por ejemplo, si se juntan o en el recreo, ¿se habla de las elecciones? No se habla, más que nada en horas de clase se habla y... La mayoría van a ir a votar. La mayoría van a ir a votar. Lo último, Wenceslao, ¿querés que te aplaudan el domingo cuando votás o no le vas a decir a nadie? No, que no me aplaudan. Muy bien, ahí teníamos a un voto joven más, que decía, voto lo mismo que en mi casa. Excelente. Y sí, ahí siempre la familia y el colegio creo que influyen bastante. Sí, pero esto es la importancia de esto que estabas contando, porque son chicos que han estado en ámbitos donde se les ha promovido la inquietud, la participación y bueno, y también nos dice mucho respecto a de por dónde llegan las cosas.
en el recreo no lo hablamos, pero lo hablamos en el aula. Me parece que son algunas cosas que aparecen acá más que interesantes de este conjunto de testimonios que nos estás compartiendo. Sí, y por eso hoy, por esto mismo que remarcás, Pablo, creo que sí, por lo menos hay que aplaudir, aunque sea que esos primeros votos, esos primeros aplausos, aunque no le lleguen, sean para todos esos docentes que estuvieron impulsando campañas, clases de educación cívica de alguna forma, y para aquellos padres orgullosos que seguramente saquen una foto. Bárbaro, Ampi, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande, me encantó el testimonio de Amparo Cribos, el informe.